Siempre te esperé, capítulo 29. William, te felicito. Creo que conseguiste tu objetivo de desviar la mala crítica y el escándalo del compromiso fallido. Todos los invitados y, por supuesto, la prensa estaban casi vueltos locos con tu presentación en sociedad. Gracias, George. ¿Cómo te sientes? A decir verdad, todo esto me ha dejado exhausto. No es para menos. Y de aquí en adelante debes de acostumbrarte, porque esto apenas empieza. La prensa está pidiendo entrevistas exclusivas, y estoy seguro de que empezarán a llover de invitaciones para fiestas de sociedad, funciones de beneficencia y demás. No me extrañaría tampoco si el consejo y la señora Elroy empiezan a querer presentarte a ricas herederas, con miras a un matrimonio. Sí, bueno, ya veré cómo me zafo de los compromisos y demás. ¿Tú crees que te podrás zafar así de fácil? Necesitas cimentar tu recién adquirida popularidad. Tú sabes que eso traerá oportunidades de negocios e inversiones, y la firma lo necesita, ahora con los Estados Unidos también en guerra. Es verdad, pero no quiero que me empiecen a inventar historias que no son, y creo que ante todo debo de cuidar mi figura pública. No quiero que me inventen escándalos o romances. Siento que necesito seguir presentándome de alguna forma como el millonario excéntrico y misántropo que siempre se ha dicho que soy. Millonario excéntrico tal vez, pero misántropo, lo siento. Acabas de demostrar lo contrario con esa excelente presentación en sociedad. De lo único que todos en el salón hablaban era de lo atractivo, joven y simpático que es el tío William. Así que pienso que será difícil borrar esa primera impresión. Y en cuanto a romances, bueno, ¿ya leíste New York Times? No, ¿por qué? Los demás diarios del país parece que han sido bastante mesurados en sus publicaciones, pero el reportero del New York Times, bueno, ¿por qué no mejor lo ves tú mismo?, le dijo George mientras le extendía el diario. William abrió los ojos al ver la foto de primera plana. ¿Cómo era que el fotógrafo había podido captar exactamente el momento en que Candy se había recargado por unos segundos sobre su pecho, y él se había inclinado a decirle algo al oído? Si había una foto que capturara los verdaderos sentimientos de ambos, era esa. No cabía duda de que los reporteros conocían su trabajo y sabían bien qué era lo que vendía, y pensar que él había creído que estaba siendo cuidadoso. Pero la foto no era lo único. Toda la nota, aunque no amarillista, era un tanto atrevida, pero no por eso falsa. ¿Qué esperanzas tenía de poder evitar a la prensa o manejarla a su antojo, si esto era en lo que habían desencadenado unos segundos de descuido de su parte? No sería nada fácil mantenerlos al margen, eso era obvio. ¿Y bien? ¿Qué dices? ¿Qué quieres que diga? Aquí no hay nada que pueda considerarse sin fundamento o erróneo, George. Lo sé, pero me imagino que tal como yo, nunca pensaste que alguien se atreviera a publicar semejante nota. Pues no, la verdad nunca lo pensé. Estaba preparado para notas enfocadas en el escándalo de la ruptura del compromiso. Y obviamente esperaba que la prensa se enfocara en mi presentación en sociedad y que lo otro lo mencionaran como un simple acontecimiento secundario. Pero, ¿Quieres hacer algo al respecto? ¿Quieres que te comunique con el editor? ¿comunicarme con Adolf Ox? ¿Para qué? ¿Para censurarlo? George, ¿qué hay de la libertad de prensa? Mira, la verdad es que como ya dije, en esta nota no hay absolutamente nada que sea mentira. Y la foto, bueno, ciertamente nunca pensé que alguien capturara exactamente esos segundos de mayor vulnerabilidad entre Candy y yo. Y si alguien los capturaba, no me hubiera imaginado que la usarían y menos en primera plana. Pero tanto como para censurar al periódico o para pedir que castiguen al reportero o al fotógrafo, no, nunca lo haría. ¿Y si la señorita Candy la ve? Como te digo, ahí no hay escrito nada más que la verdad. Candy y yo no somos padre e hija en el sentido estricto de la palabra. Sí hay algo más obvio entre nosotros. Sí soy yo el hombre amnésico con el que vivió estos últimos años. Y esa foto, pues, no hay nada que negar, George. Aparte, dudo que Candy vea la publicación. Nosotros tenemos la edición en nuestras manos porque el New York Times es uno de tantos diarios que recibimos directamente en nuestras oficinas. Pero aquí en Chicago, ¿en qué tantos lugares lo puedes encontrar? Eso sin decir que Candy muy posiblemente ya no esté en Chicago. ¿A qué te refieres? Candy me avisó ayer durante la fiesta que hoy regresaría al hogar de Pony.
George lo miró con extrañeza y un signo de interrogación en su cara. Sí, bueno, dice que quiere ayudar en la casa hogar con todo lo relacionado a la atención médica de los niños y que buscará un trabajo en el hospital cercano. ¿Y esto es porque no ha podido conseguir trabajo en uno de los grandes hospitales de Chicago? ¿No le dijiste que tú podrías ayudarla a que uno de ellos la contratara de nuevo? No, no le dije. Y a decir verdad, no creo que esa sea la única razón. Siento que Candy de alguna forma me está alejando, o ella misma quiere poner distancia entre nosotros. Creo que no ha sido fácil para ella asimilar mi nueva identidad. Ella misma me dijo que siente que las cosas no son como antes, y que nosotros ya no somos iguales. ¿Iguales? ¿Iguales a ser los mismos de antes o iguales a estar en el mismo nivel social? Creo que la balanza se inclina más a lo segundo. ¿Y qué vas a hacer? Por ahora la dejé ir. No puedo retenerla y tal vez le haga bien regresar al campo y pensar un poco más las cosas, asimilar todo. Me imagino que no ha sido fácil para ella estos últimos días. Han estado llenos de descubrimientos y emociones. Pero no voy a permitir que me olvide. Le estaré escribiendo seguido y siempre que me sea posible la visitaré. De hecho, quería pedirte que me ayudaras a investigar qué es lo que el hogar de Pony necesita. Quisiera ayudar. Tal vez tienen deudas, tal vez el lugar necesita arreglos. Posiblemente podemos construir una clínica también. No sé, investiga qué se necesita y hagamos un plan. ¿Te parece? Eso me permitirá estar continuamente en contacto con ella, aunque no sea de forma romántica si es que ella aún no está preparada para eso. Pero también me permitirá demostrarle que lo que ella más ama me importa, y que no me avergüenzo de sus orígenes inciertos o de su procedencia. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Empezaré a trabajar en ello. Gracias, George. Ah, y espera otra cosa. ¿Sí? Quisiera revisar las cláusulas de la adopción de Candy. Yo las he leído, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Le puedes pedir a nuestros abogados que las revisen? ¿O revisarlas tú mismo si tienes tiempo? Claro. ¿Puedo saber qué piensas hacer? Nada por el momento. Ella seguirá siendo hija adoptiva de los Arley hasta que decida lo contrario o hasta que sea otra cosa de los Arley. Dijo con una media sonrisa en el rostro. Pero quisiera tener todos los papeles en orden y conocer cuál es la manera más fácil y mejor de proceder cuando se haga necesario anular la adopción. Entiendo. Técnicamente, siendo mayor de edad, ella ya no está bajo tu tutoría. Lo sé, pero como te dije, no quiero dejar de apoyarla ni quiero retirarle el apellido, a menos que ella sí lo desee. Solo quisiera tener una idea clara de lo que necesitaríamos para proceder en caso de hacerse necesario y que los papeles estén en orden para que, cuando se necesite, el cambio sea rápido. Por supuesto. También me ocuparé de eso. ¿Revisaste los archivos de Minneapolis y Detroit? Sí, ya casi termino. Bien, nos vemos entonces al mediodía en la junta con los inversionistas. Gracias, George. ¿Terry? ¿Está todo bien? ¿Alguna crítica desfavorable? Preguntó Susana al ver su cara desencajada. Necesito irme ya. Regreso más tarde. Contestó Terry apresuradamente. ¿Te llevas el diario? Sí. ¿Querías leerlo? No, está bien. Seguiré trabajando en mi composición. ¿Necesitas que te acerque al piano? No te preocupes, yo puedo. ¿Segura? ¿Cómo está hoy tu dolor? Le preguntó él con ternura. Bajo control, gracias. Bien. Hasta más tarde entonces. Terry había abierto los ojos al ver la foto, pero se había podido controlar mientras se pasaba de un trago el café que tenía en la boca. Estaba de más decir que le había sabido más amargo que de costumbre. Se paró sin siquiera terminar de leer. Necesitaba aire, necesitaba espacio, y ahí, frente a Susana, no podría tenerlo. Así que despidiéndose de ella, salió rumbo al teatro, decidido a hacer una parada intermedia en algún parque de la ciudad para terminar su lectura. Aún sentado en una de las bancas del parque, con la primavera a su alrededor en todo su esplendor y el sol colándose a través de las ramas de los árboles, todo le parecía gris. Una nota como esa era lo que menos esperaba encontrar en el diario de esa mañana. Había estado preparado para seguir leyendo las malas críticas que se hacían aún de vez en cuando sobre él, alguna nota de su relación un tanto estancada con Susana, o aún alguna nota del éxito que ella estaba teniendo con su recién descubierto talento como compositora de música para teatro. Pero nunca esto.
que el famoso millonario y tutor de Candy era nada más y nada menos que Albert, el hombre que lo había rescatado de esa pelea callejera en Londres, con quien se había llevado tan bien y a quien tanto respeto le tenía? La última vez que lo había visto se veía diferente, pero la verdad era que apenas y le había puesto atención. ¿Cómo era que lo había encontrado en Roxtown? Creía recordar escucharlo mencionar que había sido por mera casualidad. Ese día Albert iba bien vestido, con un elegante traje de excelente corte. Usaba sombrero y sus habituales gafas oscuras. No se veía más como el hombre que trabajaba en un zoológico. Era rubio y hasta le había parecido que se veía mucho más joven. Pero no le había podido poner atención, y había borrado ese encuentro de su memoria. En aquellos momentos en los que se arrastraba por el lodazal, lo último que había deseado había sido recibir la lástima de aquel a quien alguna vez había admirado tanto, y abiertamente había rechazado su ayuda. ¿Cómo era que Albert, o tal vez ahora debería de llamarle William Arley, quería ayudarle? Si él nunca había sido capaz de comprar un boleto a Chicago, no solo para visitar a Candy, sino para verlo a él también mientras se encontraba amnésico. Había estado tan preocupado por su carrera en ascenso que durante más de un año, aún teniendo constante contacto con Candy a través de cartas y sabiendo que le estaba pasando mal con la amnesia de su amigo, nunca fue para hacerle siquiera una rápida visita. Y ahí estaban los resultados. Ahora resultaba que él era uno de los más prominentes empresarios del país, millonario. Parecía totalmente recuperado de su amnesia. ¿Y quién seguía a su lado? Candy, por supuesto. ¿Qué había esperado? Él mismo se había escandalizado un poco cuando ella le escribió para decirle que se mudaban al mismo departamento, pero a fuerza de convencerse que confiaba en ambos, nunca fue para realmente estar presente. No podía esperar otra cosa, ¿o sí? El hombre era obviamente atractivo. Todos esos años viviendo juntos, él con amnesia. Por más que fueran amigos y por más que él lo considerara un caballero, Candy le había dicho vez tras vez que Albert no los recordaba, no importando qué tanto trataba ella de ayudarle a recordar. ¿No era obvio que algo así terminaría por pasar? Había sido un tonto, sí, pero si lo pensaba mejor, desde que él dejó el colegio en Londres, se había despedido de Candy. Esa nota escuálida en la que le deseaba que fuera feliz y le decía que había algo que él quería hacer en América, había sido en realidad una nota de despedida. ¿Quién podía asegurarles que se volverían a encontrar? Absolutamente nadie. Terry había estado seguro de que él buscaría hacerse un nombre en Broadway y de que Candy se quedaría en el colegio por lo menos un par de años más. Para entonces, ambos serían distintos, y por más que se hubiera enamorado de ella en sus años de adolescencia, quién sabe qué hubiera pasado al final de tanto tiempo. El que hubiera visitado el hogar de Pony en aquel día de invierno había sido más que nada para conocer los orígenes de Candy, para cerrar un ciclo y para empezar su nueva vida en Estados Unidos. Por eso cuando llegó a Nueva York, se unió al grupo Stratford y conoció a Susana, nadie lo relacionaba con ninguna joven, y él no lo sacaba de su idea, porque en realidad, técnicamente, no había nadie. Sí, no había dejado de pensar en Candy y en el tiempo que pasaron juntos en el colegio, pero su nueva vida había requerido de toda su atención, y aún después de que comenzó la guerra, nunca le pasó por la mente la idea de regresar por ella. Ni siquiera tuvo a bien escribirle para preguntarle cómo se encontraba. Él sabía dónde encontrarla, pero nunca la contactó. No había sido raro que Susana se sorprendiera tanto al enterarse que había alguien más, si él nunca le había contado sobre Candy. Por supuesto, Terry no era alguien a quien se le diera por contar su vida privada, pero él había notado que no le era indiferente, así como no le había sido indiferente a ninguna de las chicas del colegio en Inglaterra, y nunca había hecho nada para desviar sus atenciones. Y bueno, ahora ahí estaba, con ese diario en sus manos. Esa foto le decía más que 1000 palabras, y aún lo que había escrito el reportero no alcanzaba a describir lo que era más que obvio al ver la imagen. Candy jamás se había recargado así en su pecho. El solo pensar que ese hubiera podido ser él lo hacía hasta ser capaz de aspirar su aroma y sentir los rizos de su cabello debajo de su barbilla. ¿Y qué decir de Albert? La inclinación de su cabeza en torno al oído de ella, sus ojos que emanaban amor y ternura, era más que obvio. ¿Y cómo era que habían cancelado el compromiso de Candy con el patán de Neil Ligan? ¿De qué se trataba todo eso? ¿Que no se suponía que ese idiota la odiaba? ¿Cómo cambiaban las circunstancias y las mismas personas en tan poco tiempo?
Esa foto le dolía a Terry. Una parte de él quería tomar el diario, hacerlo trizas y tirarlo por los aires. Pero su parte más madura, esa que poco a poco crecía más en él, le repetía una y otra vez que él no era nadie para esperar algo de ella. La había perdido. Hacía mucho tiempo que sabía eso. Él había escogido a Susana, no una, sino 3 veces. La primera vez aún antes de que Candy llegara a Nueva York a visitarlo. La segunda en las escaleras de ese hospital al no luchar por Candy y al dejarla ir tan fácilmente. Y la tercera en Roxtown, al decidir regresar al lado de Susana. ¿Con qué derecho podía enojarse al leer esa nota, cuando él mismo le había pedido a Candy que fuera feliz? Había renunciado a ella y ese era el resultado. No podía pensar que ella esperaría a que las cosas cambiaran entre él y Susana. Ni él mismo podía esperar eso. Porque las cosas no cambiarían. Las cosas eran lo que eran y punto. Él mismo había decidido quedarse con Susana toda la vida. Y eso era lo que unos meses atrás había regresado a hacer. Terry respiró hondo. Releyó la nota y vio la foto de nuevo. Candy se veía más hermosa que nunca. Y aunque había algo en su expresión que no podía comprender del todo, parecía estar en los brazos del hombre que más la merecía. ¿Tendría él derecho de interrumpir eso que obviamente estaba pasando entre ellos? No, no lo tenía. Ningún derecho, en lo absoluto. Tal vez era hora de que terminara de escribir esa carta que había empezado tiempo atrás y que nunca le había enviado. El camino rumbo al hogar de Pony le sirvió a Candy para pensar un poco más en lo que estaba haciendo. Quería comprender el porqué de sus acciones. La verdad era que desde antes del compromiso fallido, había ya decidido regresar al hogar de Pony. Se sentía sola en ese departamento sin Albert, y había de alguna forma perdido las esperanzas de que él regresara. Sin él, el hogar que construyeron juntos se había ido, y ella se sentía en la necesidad de regresar al hogar de su infancia, aquel que en otras ocasiones la había refugiado para ayudarla a sanar su corazón. Ahora se preguntaba, ¿era de nuevo la misma razón la que la traía de regreso esta vez? Ahora que sabía que Albert era el hombre a quien tanto le debía y que lo había visto de nuevo, ¿realmente estaba regresando para sanar su corazón? ¿O había otra razón que aún no comprendía? Todo el trayecto recordó lo que había vivido en años anteriores. Luego de haber dejado el hogar de Pony para ir con los Ligan, había conocido a Anthony, Archie y Steer, y después había conocido a Albert, quien en aquel entonces era para ella el señor Albert, el hombre barbudo que la había salvado de esa cascada. Era increíble cómo desde que lo conoció, pareciera que el tiempo en vez de avanzar en él, había retrocedido. Empezó siendo para ella el pirata con barba que a veces le parecía un oso. Luego, cuando lo encontró en Inglaterra, se había sorprendido de lo joven que se veía sin todo ese vello facial, pero aún le había parecido marcada la diferencia de edades. Cuando lo encontró en Chicago, sin memoria, rubio y totalmente vulnerable, había sido como si le hubieran quitado aún más años de encima, y la verdad era que ahora aparentaba muchísima menos edad de la que tenía. Realmente, a esas alturas, su diferencia en edades no era el factor más importante para ella. ¿Cuánto había hecho Albert, o ahora, el tío William, por ella? Le había salvado la vida en esa cascada y después la había salvado de nuevo con ese secuestro en su camino a México. Le había dado tanto, la mejor recámara en la villa de Lakewood y un armario lleno de vestidos de su talla. En aquel entonces se había asombrado de que aún sin conocerla previamente pudieran saber su talla exacta. Ahora todo tenía sentido. Después de la muerte de Anthony, cuando había estado convencida de que su adopción ya no era válida y de que había dejado de ser parte de la familia Arley, George había llegado por ella al hogar de Pony con órdenes del tío William para llevarla a estudiar a Inglaterra y con visible emoción le había dicho que, a pesar de lo que ella pudiera creer, aún era una digna hija adoptiva de la familia Arley, y le había pedido que por favor no defraudara las expectativas del señor William. Las expectativas. ¿Cuántas veces se había preguntado qué significaban realmente esas palabras? Había entendido en aquel entonces que el tío William esperaba que se convirtiera en una dama, en una digna portadora de su nombre. Ahora se preguntaba, ¿habría sido realmente eso? Candy recordó como si fuera ayer el día en que llegó al colegio en Londres y se encontró hospedada en la habitación especial, la habitación más grande y elegante de todas. Y por si no hubiera sido suficiente semejante muestra de benevolencia,
Ahí también había encontrado el armario y los cajones repletos de vestidos, bolsos, zapatos y todos los accesorios necesarios para cualquier ocasión, así como el tocador lleno de perfumes y lociones, más ese diario con letras doradas, todo proporcionado por el tío William, por Albert. De solo pensarlo, se le hinchaba el corazón y sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué habrá sido de ese diario? Les pedí que lo entregaran al tío William. Dios mío, ¿acaso ya lo leyó? Pensó Candy abochornada. Albert, pensar que eras tú quien te preocupabas tanto por mí y quien me daba todo. Conociéndote como ahora te conozco, estoy convencida de que tú mismo fuiste quien escogió todos y cada uno de esos vestidos, accesorios y perfumes en esa hermosa recámara. Y los disfraces del Festival de Mayo. Por supuesto. ¿Quién más sino tú sabía que si me había ya escapado del cuarto de castigo para ir a verte y llevarte a Hughley, podía hacerlo nuevamente para disfrutar del festival? Tú te quedaste sin asistir, y el tío William envió una nota salvándome de la vergüenza, y a pesar de eso, hiciste todo en tu poder para que yo no me perdiera de la festividad. ¿Cómo olvidarla? Y el colegio de verano en Escocia, el perdón por haber dejado el colegio y el permiso para estudiar enfermería. Oh, Albert, tío William, me has dado tanto, y siempre me has impulsado a vivir mi vida libremente, sin pedir nada a cambio, solo que me esfuerce para no defraudarte. ¿Te he defraudado? ¿Seré realmente la mujer que esperabas que algún día fuera? Una vez que Candy comenzó a recordar su convivencia con Albert desde que éste llegó sin memoria a Chicago, estuvo casi convencida de que era capaz de determinar con precisión cuándo o alrededor de cuándo había recobrado la memoria. Pensaba que había sido cuando renunció a su trabajo como lavaplatos, porque ahora estaba convencida de que ese trabajo como consultor de animales había sido, en efecto, una mentira desde el principio. Desde que había comenzado ese trabajo, Albert había empezado a llegar más tarde cada día, había adquirido los autos, había empezado a comprar comida en restaurantes con una frecuencia preocupante, y sí, ella se había dado cuenta de que estaba muy derrochador, eso sin mencionar todos los chismes de los vecinos, que de pronto cobraron total sentido para ella. El problema de todo era que también coincidía con la época en que su relación romántica había despuntado, y eso le preocupaba. Si estaba en lo cierto, quería decir que esos besos y caricias que habían compartido ya no las había compartido con Albert, sino con William, y creía que al fin había dado con el motivo principal del por qué se encontraba en ese tren rumbo al hogar de Pony. Se sentía engañada, totalmente engañada. No era que dudara de los sentimientos de él hacia ella, pero le molestaba el hecho de que él no le hubiera dicho antes la verdad. Candy, dime la verdad, comenzó a decirle la señorita Pony, sentada al otro lado de la mesa. ¿Cómo hubieras reaccionado si el señor Arley te hubiera dicho que había recobrado la memoria cuando lo hizo? Señorita Pony, no lo sé. Posiblemente le hubiera pedido que me contara todo lo que había recordado de repente. Yo pensaba que era un vagabundo. Él mismo me había dicho que se había ido a Inglaterra como polizón en un barco. Ahora realmente dudo que eso haya sido cierto. Escucha, Candy. Aquí hay dos situaciones distintas y tú las estás mezclando sin piedad. ¿Cuándo te dijo él eso de haberse ido como polizón a Inglaterra? Cuando nos encontramos en Londres. Bien. ¿Y esa era la vez número cuál que lo encontrabas? La tercera. Pongamos todo en perspectiva, ¿quieres? La primera vez que conociste al señor Albert fue en la cascada, y me dijo que no tenía familia y que esa casa no era de él, mientras él era el dueño de todo el bosque. ¿Y quién le decía a él que algún día iba a encontrarse de nuevo con esa chiquilla a quien había salvado de la cascada? Sus motivos debió de haber tenido para mentirte. ¿No le preguntaste por qué lo hizo? No específicamente, pero cuando le pregunté por qué no me había dicho nada, solo contestó que había tenido sus razones. ¿Ya ves? ¿Y después, la siguiente vez que lo viste? Fue cuando me consoló por la muerte de Anthony. ¿Y te mintió esa vez? No, pero nunca me dijo que él era su tío. Y yo en mi dolor nunca me pregunté por qué un vagabundo como él se encontraba al interior de la villa de los Arley. Candy, ni siquiera su familia sabía quién era él en realidad. No puedes culparlo así.
Debes de hablar las cosas con él y pedirle que te explique. Estoy segura de que ahora no te querrá ocultar nada. Sí, pero después en Londres... En Londres me dijo eso de haber viajado como polizón y que estaba trabajando en el zoológico y que... ¿Y qué más? Preguntó la señorita Pony recargando la barbilla sobre su mano. Nada más. El hecho de que haya sido hermético contigo y de que no lo haya compartido todo, no quiere decir que te estuviera mintiendo todo el tiempo. Simplemente el hombre no hablaba de sí mismo. Y si te había hecho creer desde un principio que era un hombre sin posesiones, ¿cómo entonces podía explicar haber tenido suficiente dinero como para pagar un boleto en barco de los Estados Unidos a Inglaterra? ¿Tú crees que él esperaba encontrarse contigo en Londres? No, no lo creo. Entonces su encuentro fue totalmente fortuito. No creo que haya estado activamente pensando y creando oportunidades para mentirte. Y tú misma lo has dicho. Era un hecho el que estaba trabajando en ese zoológico. De nuevo, será algo que tendrás que preguntarle a él. Pero luego se fue a África y... ¿Y te mintió también desde allá? No. Candy, tienes que entender que el tiempo en el cual has convivido realmente con el señor Albert, o el señor William ahora, fueron los años en los que él perdió la memoria, y durante todo este tiempo nunca te mintió. Sus encuentros anteriores se limitaron a mucho menos de 10 veces, y como bien te dijo, sus razones habrá tenido para ocultarte la verdad. Esas razones se las tendrás que preguntar a él, y estoy convencida de que ahora no te ocultará el porqué. Pero, señorita Pony, el problema más grande aquí es que una vez que recuperó la memoria, me empezó a mentir de nuevo y ocultarme cosas. Y eso lo entiendo. Y yo también, como tú, creo que no estuvo bien. Pero ponte un poco en su lugar. ¿Cómo crees que se sintió él el día en que recuperó la memoria y se dio cuenta que había estado viviendo con su protegida durante todos esos años? ¿Tú crees que fue fácil para él? No. Entonces, Candy, no lo culpes y sé un poco menos injusta con él. Escucha lo que tenga que decirte y pregúntale lo que quieras saber también. Pero ahora ya no somos iguales. Él es el gran tío William y yo soy solo una enfermera. Dime la verdad. Todo el tiempo en que él estuvo en completa posesión de sus facultades, ¿alguna vez te hizo sentir menos? No, claro que no. Él era Albert, el vagabundo. Éramos iguales. Esa era tu realidad. Y sin embargo, su realidad era que él era tu tutor y tú su protegida. Piensa que tal vez se hizo pasar como vagabundo precisamente porque quería ser tu igual y que no lo vieras con deferencia o lo trataras con extremo respeto. Porque la verdad es que, si tú hubieras sabido desde el principio que el señor Albert era tu benefactor, nunca lo hubieras podido ver como nada más. ¿O me equivoco? Candy bajó la vista y negó con la cabeza. La señorita Pony tenía toda la razón. Yo creo que el señor Arley quería tu amistad inalterada, y por eso te mintió en un principio. El por qué te ocultó la verdad estos últimos meses, eso tendrás que preguntárselo a él, pero no lo juzgues tan severamente, ¿quieres? Ustedes son muy buenos amigos, Candy. Dale la oportunidad de demostrarte que no hay diferencias entre ustedes. Tú misma me acabas de decir que a él no le importa la riqueza o el honor, y me atrevería a asegurar que tiene muy pocos amigos en su círculo social que piensen como él. Posiblemente solo te tenga a ti. ¿Y Candy, señorita Pony? Preguntó la hermana Lane mientras entraba a la pequeña cocina. Se fue a dormir. Estaba exhausta y necesitaba descansar. ¿Qué piensa de nuestra chiquilla? Que es todo menos eso, hermana. Candy es toda una mujer y creo que por primera vez la veo amar profundamente. ¿Amar profundamente? ¿A quién? ¿Aún no puede olvidar a aquel joven actor? El joven actor ya quedó en su pasado. Candy ama a alguien más. ¿Y ella le ha dicho a quién? No con todas sus letras, pero la conozco. Candy está enamorada del señor William Arley, su benefactor. Continuará. Hola a todos, hola a todas. Unas notas muy pequeñas.
Primero que nada, de nuevo les agradezco por escucharnos y por sus comentarios, que me encanta leer, y que también comparto con mi compañero de grabación, para ustedes más conocido como Albert. Después del capítulo anterior, dejé una grabación extra para ustedes, en donde les expliqué algunos de los puntos que creo son más importantes para tener en cuenta cuando se escuche este fanfic, y sobre todo de ahora en adelante, en que estaremos adentrándonos más a la tercera parte de la novela Candy Candy, la historia definitiva. Para quienes aún no lo escuchan, les animo a hacerlo. Y como nota única de este capítulo, Adolf Ochs, a quien Albert menciona como el editor del New York Times, fue en realidad el dueño y editor del New York Times a principios del 1900. Esta nota se las dejo tanto en escrito como grabada, pero de ahora en adelante les invito a que después de cada grabación revisen si no he agregado notas extras al final, que creo si son pequeñas como esta, solamente agregaré en texto y no en explicación, a menos que necesite hacerlo. De nuevo, muchas gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.